Brasil se le rinde ante Plata. Desde Río de Janeiro, desde el corazón de la torcida del Flamengo, el nombre de Gonzalo Plata volvió a estallar con una fuerza tremenda después de su partidazo con gol ante Alemania. Lance no se guardó nada y tituló que Plata vengó la derrota del Flamengo ante Manuel Neuer para convertirse en héroe de Ecuador en el Mundial. Ese titular brasileño no habló únicamente de una pelota enviada a la red. Habló de memoria, de herida abierta, de una cuenta pendiente que venía desde el año pasado, cuando el Bayern de Múnich de Manuel Neuer eliminó al Flamengo de Gonzalo Plata en el Mundial de Clubes. Esta vez, la historia cambió de camiseta. Plata no encontró esa revancha vestido de rojo y negro, sino con la camiseta de Ecuador pegada al pecho. Por eso el gol tuvo una carga distinta, porque Lance remarcó que el tanto trascendió las fronteras ecuatorianas y resonó en Río de Janeiro, donde todavía se recuerda aquella caída internacional del Flamengo ante el gigante alemán. La victoria de Ecuador por 2-1 sobre Alemania no solo aseguró el pase del equipo a la segunda fase del Mundial, también convirtió a Gonzalo Plata en el rostro de una tarde de desahogo. En cuestión de días, el delantero pasó de la frustración más dura a una celebración enorme con su país. El mismo Manuel Neuer, que defendió al Bayern de Múnich en la eliminación del Flamengo, apareció otra vez en el camino de Plata. El escenario ya no era el Mundial de Clubes, sino la cita más fuerte del fútbol de selecciones. El ecuatoriano tenía delante a una leyenda y decidió encararla sin miedo. En Brasil entendieron de inmediato el peso simbólico de esa jugada. Para los hinchas del Flamengo, ese gol también tuvo sabor propio. No era solo Ecuador derrotando a Alemania, era un jugador del Mengao marcándole al arquero que había estado del otro lado en una eliminación que dejó bronca y sensación de deuda. Las redes sociales de los fanáticos del Flamengo se encendieron rápido. Los perfiles vinculados al club celebraron el tanto del ecuatoriano y repitieron una expresión que ya forma parte del sentimiento rojinegro: nadie muere debiéndonos nada. Esta vez, el nombre que quedó atrapado en la broma fue el de Manuel Neuer. Esa expresión se había hecho famosa después de que Andreas Pereira, exjugador del Flamengo, quedara subcampeón ante el equipo de Río de Janeiro. Ahora, la historia sumaba otro capítulo, pero con Plata como protagonista. El ecuatoriano, lejos de esquivar el ambiente, también se sumó al comentario después del partido y habló de la acción. Plata explicó en KCTV que hubo una circunstancia curiosa en el remate. Entre risas, dijo que lo empujaron justo cuando disparó, y que eso quizá lo ayudó un poco. Sin embargo, enseguida marcó distancia con cualquier burla fácil y reconoció la calidad enorme de Manuel Neuer como arquero. El delantero del Flamengo fue claro al hablar del portero alemán. Dijo que todos conocen la grandeza de Neuer, que su historia es increíble y que es un guardameta muy difícil de vencer. Pero también dejó una realidad sobre la mesa: Ecuador logró marcarle 2 goles a Alemania en una tarde inolvidable. Plata no se quedó en el brillo individual. Subrayó que Ecuador estuvo muy bien, muy compacto, muy concentrado en cada línea. Para él, el equipo debe aprovechar el sacudón positivo de esta victoria para lo que viene. Sus palabras no sonaron a cierre de ciclo, sino a aviso para la fase que se acerca. El contraste se vuelve más fuerte cuando se mira lo ocurrido en la ronda anterior. Ante Curazao, Ecuador solo consiguió un empate. Plata abandonó el campo entre lágrimas, golpeado por una sensación amarga, porque el panorama parecía poner al equipo contra la pared y el siguiente rival era nada menos que la poderosa Alemania. Aquel día, Sebastián Becasese tuvo que consolarlo. El técnico ecuatoriano apareció cerca del jugador para sostenerlo en medio de la tristeza. La imagen fue dura, porque mostraba a un futbolista quebrado emocionalmente, consciente de que el empate complicaba demasiado el futuro de Ecuador dentro de un grupo muy exigente. Pero el fútbol tiene estas vueltas que parecen escritas con fuego. Unos días después, Plata volvió a aparecer junto a Becasese, aunque esta vez la escena fue completamente diferente. Ya no hubo lágrimas de dolor ni consuelo silencioso. Hubo abrazos, festejos, clasificación y una imagen destinada a quedarse en la memoria ecuatoriana. Ese cambio resume el Mundial de Gonzalo Plata. Pasó de salir destruido ante Curazao a ser destacado por la prensa brasileña como el héroe de Ecuador frente a Alemania. Lance lo puso en el centro de la escena y describió cómo el delantero cambió la frustración anterior por la emoción de un paso histórico. El dato emocional estremeció, pero el rendimiento también sostuvo la historia. Según la fuente, Plata ya había sido uno de los jugadores más destacados contra Costa de Marfil. Luego, ante el mejor equipo del grupo, volvió a aparecer con personalidad, decisión y valentía para marcar una diferencia que Ecuador necesitaba con urgencia.
Sus números en el Mundial de 2026 ayudan a entender por qué su nombre creció. En 3 partidos, Gonzalo Plata registró un gol, 2 pases clave por encuentro, 63% de eficiencia en el regate y 5 duelos ganados por partido. Son cifras que reflejan participación, atrevimiento y una presencia competitiva sostenida. Aunque SofaScore le dio una puntuación de 6.6 tras su juegazo ante el combinado teutón, la dimensión de su partido fue mucho más grande que una nota. Hay actuaciones que se miden por el contexto, por la emoción, por el rival y por el momento exacto en que aparece el futbolista. El gol contra Alemania terminó siendo su carta de presentación más poderosa, pero no fue una aparición aislada. Plata llegó a esa jugada después de intentar, insistir, competir y sostener duelos durante el torneo. Ante los alemanes encontró la escena perfecta para transformar su mundial y cambiar por completo la mirada sobre él. Para Ecuador, esa acción significó clasificación. Para el Flamengo, tuvo sabor de revancha emocional. Para Plata, fue una especie de renacimiento deportivo. Esa mezcla explica por qué Brasil empezó a hablar de él con tanta fuerza y por qué Lance lo colocó como protagonista de una historia que cruzó fronteras. El Mundial también puede modificar su situación en el Flamengo. La fuente recuerda que el ecuatoriano tuvo un inicio prometedor en el club, incluso con un gol en la final de la Copa de Brasil. Sin embargo, después recibió críticas de la afición, principalmente por indisciplina en el campo, y perdió protagonismo. Ahora el panorama puede cambiar. Marcarle a Alemania en un mundial devuelve a cualquier futbolista al centro de la mirada internacional. No se trata de un gol cualquiera, sino de una anotación ante una potencia, frente a un arquero histórico y en una tarde en la que Ecuador se jugaba la vida. Para el Flamengo, esta versión de Plata puede abrir caminos importantes. Si aparecen ofertas, el club brasileño podría beneficiarse. Si el jugador se queda, regresaría con una imagen fortalecida y con uno de los momentos más grandes de su carrera como respaldo. La percepción sería muy distinta a la que tenía antes del torneo. La fase eliminatoria aparece ahora como un territorio de oportunidad. Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial, por detrás de Alemania y Costa de Marfil en el grupo E. No fue un trayecto sencillo, pero la clasificación dejó un mensaje claro: este equipo sabe sufrir, competir y levantarse. Ese mensaje nace de una selección organizada, compacta y con un Plata encendido. Quizá el delantero esté atravesando el mejor momento de su carrera con la camiseta nacional. Cuando un jugador llega así a los cruces, con confianza recuperada y una historia reciente de redención, los rivales empiezan a mirarlo con cuidado. Alemania sufrió esa energía en carne propia. Neuer, símbolo de grandeza, terminó formando parte del capítulo que Brasil interpretó como una venganza deportiva. No porque Plata negara la jerarquía del arquero, sino porque logró algo enorme: marcar en un mundial, ante una potencia y con clasificación ecuatoriana de por medio. La reacción de los hinchas del Flamengo también dice mucho. Ellos no vieron a Plata como un jugador lejano, sino como un futbolista propio saldando una deuda emocional. En cada comentario, en cada festejo y en cada repetición de aquella expresión apareció una conexión entre Ecuador, Río de Janeiro y el recuerdo del Mundial de Clubes. Plata consiguió que una victoria ecuatoriana también se comentara con intensidad en Brasil. Ese es el tamaño de su actuación. No solo hizo celebrar a un país que necesitaba una tarde gigante, también movió la memoria de una hinchada brasileña que todavía recordaba aquella eliminación ante el Bayern de Múnich de Manuel Neuer. El delantero pasó de la angustia contra Curazao al reconocimiento internacional ante Alemania. Esa vuelta de página tan rápida y poderosa pertenece a esas historias que el Mundial suele regalar. Un futbolista que parecía golpeado emocionalmente encontró la pelota, desafió el destino y terminó firmando una escena de héroe para Ecuador. Ecuador, mientras tanto, llega a la siguiente fase con otra energía. Antes del torneo, pocos lo veían como un rival tan peligroso en las rondas decisivas. Pero un equipo compacto, con confianza renovada y con Plata en estado de inspiración, puede convertirse en una amenaza mucho más seria de lo esperado. La fuerza de este relato está en que no nace solo del resultado. Nace del contexto, de la caída previa, de la presión acumulada y de la manera en que Plata respondió cuando muchos esperaban que Alemania terminara de cerrar el camino ecuatoriano. En lugar de hundirse, apareció con una acción que cambió el ambiente. En Río de Janeiro, el eco fue especial porque el Flamengo también venía atado a esa historia. Manuel Neuer no era un nombre cualquiera para los hinchas del Mengao. Por eso el gol de Plata funcionó como una descarga inesperada, como una pequeña devolución futbolera que Brasil celebró desde el recuerdo y la pasión. Lance captó ese detalle y lo puso en el centro.
El medio brasileño no presentó a Plata solamente como un goleador de Ecuador, sino como un protagonista capaz de conectar dos escenarios distintos: el dolor de una eliminación con el Flamengo y la alegría inmensa de una clasificación mundialista con su selección nacional. Ese cruce de emociones agranda todavía más el momento, porque el mismo futbolista que salió con lágrimas frente a Curazao, terminó siendo abrazado por un país entero días después. Y ese mismo jugador que había quedado marcado por una frustración con el Flamengo, acabó golpeando la historia frente al arquero que simbolizaba aquel recuerdo. Plata también dejó una señal de madurez en sus declaraciones. Pudo burlarse de Neuer, pudo cargar la escena de soberbia, pudo convertir el momento en una provocación. Pero eligió reconocer la grandeza del arquero alemán, y al mismo tiempo, valorar el trabajo colectivo de Ecuador en una victoria que necesitó carácter. Ese detalle no es menor, porque habla de un jugador que entendió la dimensión de la tarde. El gol lo puso en la portada, pero el equipo le dio el marco. Sin una selección compacta, sin esfuerzo colectivo, sin orden para sostener el resultado, esa historia no habría terminado con clasificación ni con celebración ecuatoriana. Ahora, la pregunta también llega al Flamengo. ¿Qué pasará cuando Plata regrese después del Mundial? El club verá volver a un futbolista distinto, con otra confianza, con otro peso ante la afición y con una actuación que puede cambiar discusiones internas. El mismo jugador criticado por indisciplina vuelve a tener argumentos futbolísticos fuertes. El mercado internacional también puede mirar con más atención. Un gol ante Alemania, en un Mundial, frente a Manuel Neuer, no pasa desapercibido. La vitrina es demasiado grande. Si Plata sostiene este nivel en la fase eliminatoria, su nombre puede empezar a moverse con otra fuerza y con otra cotización alrededor del mundo. Para Ecuador, lo más importante es que el héroe apareció justo cuando el torneo parecía ponerse cuesta arriba. El empate ante Curazao había dejado dudas, dolor y temor. Pero el triunfo ante Alemania transformó el ánimo. La selección ya no llega a la siguiente ronda como un invitado incómodo, sino como un rival con advertencia. Ese es el poder de una jornada mundialista. Puede cambiar reputaciones, abrir mercados, reconciliar hinchadas y darle a un jugador el capítulo que necesitaba para levantarse. Gonzalo Plata no solo marcó un gol, puso su nombre en una historia donde Ecuador celebra, el Flamengo sonríe y Brasil comenta una revancha inesperada. El interrogante queda servido para todos los que siguen este mundial. Después de vengar aquella herida del Flamengo ante Neuer y convertirse en héroe de Ecuador contra Alemania, ¿Gonzalo Plata está ante el despegue más grande de su carrera?